Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo espacio de Para Entender. Hoy vamos a hablar de los Pandora Papers. Muchos recordarán los Panama Papers y todo el escándalo que trajeron consigo. Bueno, pues ahora son los Pandora Papers, que son muchos más. Son 11 millones de documentos que han sido filtrados por empresas o por trabajadores de empresas que brindan estos servicios de empresas offshore. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, con más de 600 periodistas en todo el mundo, han trabajado estos documentos. Entre ellos está IDL, Reporteros en el Perú, como parte de este grupo, de este consorcio internacional de periodistas. Y bueno, pues han hecho descubrimientos francamente, o destapes francamente increíbles, ¿no? Más de 35 jefes de Estado y exjefes de Estado, millonarios, actrices, cantantes, altos funcionarios, todos involucrados en este tema de aparentemente economías paralelas o economías oscuras que lo que hacen es esconder riquezas multimillonarias, esconder patrimonios multimillonarios. Para hablar de este tema, no tanto de los Panama Papers, sino para entender qué es un offshore, un trust, un paraíso fiscal y todas estas cosas, estamos con Clever Espinosa, abogado tributarista especialista en precisamente trazabilidad de inversiones. Buenas tardes, Clever. Hola Nuzka, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, esto de offshores, trust, nos suena a todos un poco, bueno, a la mayoría, como algo como muy extravagante. ¿Qué es una offshore? Bueno, un offshore es una sociedad o un vehículo constituido en un territorio normalmente que se caracteriza por tener nula o baja imposición. Por eso es que cuando nos hablan de offshores, que es comúnmente como se le llama a estos vehículos, tenemos que han sido constituidos en, por ejemplo, islas o en territorios con cierta independencia muy particular que hace precisamente que ofrezcan a quienes constituyen estas sociedades o estos vehículos la ventaja de, uno, tener la reserva de los propietarios o de los titulares de estas sociedades. Dos, tasas impositivas bajas o en todo caso nulas. Recientemente también se han caracterizado estos vehículos porque se constituyen en territorios que además no son cooperantes, ¿no? Sin embargo, existe toda una tendencia de hace ya varios años, impulsada principalmente por la OECD, que está conformada por las principales economías del mundo, por combatir el uso de estas sociedades o el mal uso de estas sociedades. Estamos a un día de que mañana, por ejemplo, en la Unión Europea se discuta qué paraísos o qué territorios van a ser considerados paraísos fiscales oscuros, ¿no? Y este es un contexto en el cual sí es importante poner de relevancia qué son este tipo de sociedades. Como te decía, en líneas generales, son vehículos legales que se usan normalmente para proteger inversiones, ¿no? Claro, pero, o sea, las offshore son legales. Construir una offshore es algo legal. Y es más, construir una offshore no cuesta mucho, cuesta como con $2.000 ya has creado una offshore. Y tú no apareces como titular del patrimonio que tiene esa offshore. Entonces también sirve, si bien es cierto, es legal, sirve para encubrir dinero que viene de coimas, de narcotráfico, lavado de dinero, ¿no? ¿Por qué son legales las offshore y hasta qué punto deben ser legales? A ver, lo que ocurre con las sociedades que llamamos offshore, que son estas sociedades que te mencionaba, que se pueden constituir en estos territorios con estas características, es que per se no son concebidas para cometer actos ilícitos. Sin embargo, por estas características que acabo de mencionar, que es la reserva de los titulares, la baja imposición tributaria o la poca colaboración de los territorios donde se constituyen, es que ya uno tiene que establecer si es que está buscando esos beneficios o esas características de las sociedades. Per se no podríamos decir que es ilegal porque del otro lado tenemos, por ejemplo,
personas o sociedades que necesitan operar en varios países y no necesariamente tener un vínculo en una sola tributación, perdón, o en una sola jurisdicción. En ese sentido, sí es útil tener una sociedad offshore para hacer operaciones con todos estos países. Y además está per se también la obligación de los titulares de estas sociedades de declarar sus ingresos en cada país y tributar por esos ingresos que obtienen en cada jurisdicción. Y también tener las cuentas claras acerca del origen del patrimonio y el uso que le dan al dinero o al patrimonio que finalmente es colocado a través de estas sociedades. Pero La ilegalidad. ¿qué controles hay? Porque, por ejemplo, en el caso de Lavajato hemos visto dinero procedente de coimas que estaban en empresas offshore con toda la tranquilidad del mundo, incluso en bancos, ¿no? En bancos legales. Claro, lo que ocurre es que ahí tenemos a diferentes actores y todos los actores tienen que poner de su parte para que precisamente haya algún control o bastantes controles acerca del uso de estas sociedades y todo lo que eso acarrea, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las personas naturales. Si van a constituir una sociedad, lo pueden hacer por distintos motivos, pero tienen que tener en claro, tienen que tener bastante cuidado que ese vehículo solo es un vehículo para proteger inversión o para realizar inversiones en varios lugares. No es un vehículo que puedan usar por la confidencialidad de su naturaleza, no es un vehículo que deban usar para ocultar dinero, para no tributar, no es un vehículo que deban usar para usar dinero no es un vehículo que tengan que usar para pagar coimas, no es un vehículo que tengan que usar para sobrevalorar inversiones o subvaluar inversiones. Pero claro, usted hablaba de los países no cooperantes. Creo entender que se refiere a países que no dan cuenta a organismos internacionales de qué inversiones tienen ahí, qué offshores tienen ahí. Entonces, por ejemplo, en el Perú, si una persona quiere sacar 2 millones de dólares del Perú para para comprar a través de una offshore, por ejemplo, en Costa Rica o en Panamá, no sé, una hacienda, ¿cuál sería el trámite legal para hacer eso? Lo usual, lo normal sería que esta persona realice esa inversión a nombre propio y que, de acuerdo a nuestras normas vigentes, bancarice esa operación. Esa bancarización le permite al Estado tener el control de la trazabilidad precisamente del dinero. Si un peruano sale a comprar un inmueble en el exterior, solo en la parte peruana ya debería revelar que está haciendo esa inversión porque está bancarizando ese dinero. Y en segundo lugar, viene el correlato que es tener corresponsalía por parte del Estado con el otro territorio para poder intercambiar información acerca del movimiento de dinero, acerca de las inversiones que se realizan sus connacionales. A eso se les llama países cooperantes. Este tipo de cooperaciones, por ejemplo, están alentadas y están bastante avanzadas con países miembros de la OECD y otros territorios que no quieren verse como un territorio oscuro. De hecho, el Perú tiene ya suscritos convenios con más de 100 países que deberían intercambiar información con el Perú y ya lo están haciendo. De hecho, la administración tributaria que tenemos está muy a la vanguardia acerca de ese intercambio de información. Inclusive, en el ejemplo que tú pones, las salidas de dinero de peruanos hacia el exterior son rastreables y quedan trazadas de tal manera que la administración tributaria en cualquier momento, como ya ha ocurrido hace algunos meses, llama a las personas de alto patrimonio para consultarles. En tal año sacaste cierta cantidad de dinero, indícame cuál ha sido el destino de este dinero y si es que has cumplido con tus obligaciones tributarias o si ese dinero, inclusive la administración tributaria va más allá. Consulta, en una carta inductiva se llama, les pregunta a las personas de alto patrimonio o infórmame si es que este dinero se ha ido a un fideicomiso, a un trust o a un tipo de vehículo de inversión para yo, Estado peruano, poder monitorear si es que has obtenido tú, peruano, renta en el exterior. Porque los peruanos que domicilian acá tienen que declarar esas rentas en el país. Claro, pero entonces, ¿cómo se entiende que haya tantas empresas offshore
con patrimonios que vienen de dinero oscuro. Lo que Porque ocurre será es que, fácil, entonces es fácil sacar el dinero sin que se den cuenta las autoridades y ponerlo en una empresa de estas en un paraíso fiscal, ¿cierto? En países no cooperantes. claro, lo que ocurre es que hasta este momento estamos hablando, digamos, de unas prácticas estándar o de buenas prácticas. Pongámonos en el otro escenario, pongámonos en el escenario de aquellos que quieren ocultar patrimonio o que quieren hacer pagos de coimas o que quieren recibir dineros poco claros, poco transparentes o con origen poco transparente. ¿Qué hacen? Lo más sencillo, abren una sociedad offshore. Las sociedades offshore se constituyen por internet, mandas documentos escaneados y ya eres titular de un offshore. Digamos, tienes una sociedad X, Y, Z en un determinado territorio. Esa sociedad puede abrir una cuenta bancaria en el exterior, ¿no? Y adicionalmente, esa sociedad, dependiendo del tipo de vehículo que escojas, normalmente no te obliga a pagar impuestos en ese lugar, ¿no? Entonces, si me voy para el lado oscuro, lo que yo podría hacer es decirte, mira, págame parte de mis servicios o parte de la operación con una cuenta tuya del exterior a mi cuenta en el exterior que está a nombre de mi sociedad. El Perú, si es que no incentiva el uso activo, proactivo del intercambio de la información, hoy por hoy o más adelante no va a tener acceso a ese movimiento de dinero que hemos hecho, que está fuera de nuestro radar y que no me obliga a mí a pagar impuestos. Eso es en un primer nivel. Inclusive en un segundo nivel, ese dinero yo legalmente puedo controlar todavía, entre comillas, no pagar impuestos, porque en la medida que no hay intercambio de información, ese dinero se sigue invirtiendo y se sigue generando ganancias. Claro, existen mecanismos para yo poder legalmente justificar eso, y es una zona gris o es una zona en la cual ya le corresponde al Estado incrementar sus controles para poder decir, oye tú, persona natural domiciliada en el Perú que tiene el offshore, deberías declarar la ganancia que tiene esa offshore o que ha venido acumulando. O hay otros mecanismos también a través de los bancos para también ver el rastreo, o perdón, la trazabilidad de ese dinero, porque en algún momento ese dinero va a regresar o se va a colocar en otro lugar. Ahí se hace relevante esta revelación que ha hecho este consorcio de periodistas, ¿no? Porque, claro, lo primero que dicen todos los que usan offshores es, oye, ¿es legal? Sí, es legal. Como es legal un montón de mecanismos que usan los corruptos, los lavadores de dinero. Estaba leyendo que, por ejemplo, una de las justificaciones de uno de los despachos fue, pero ¿cómo te voy a explicar cuáles han sido mis controles si precisamente el que quiere usar las offshores para algo malo, averigua eso? Hasta cierto punto es cierto, pero la transparencia es finalmente el mecanismo, la solución para quitarle lo atractivo a este tipo de vehículos. Pero este tipo de vehículos o este tipo de mecanismos se han seguido usando y se siguen usando. Ya le corresponde la otra cuota, que es la del Estado, ser cubierta precisamente por el intercambio de información, ser cubierta ¿Pero qué pasa? Perdón, Perdón. pero ¿qué pasa con estos países, digamos, que no cooperan? ¿Cuántos países hay que no cooperan? Sí, para reconocer o para decir, mira, esta persona tiene esta offshore aquí, ha metido 4 millones de dólares. ¿Qué lugares son esos que no cooperan? ¿Qué países son los que no cooperan? Mira, por lo pronto tenemos, formalmente tenemos a la SUNAT, que a través de, bueno, el Estado peruano en realidad, a través de la ley del impuesto a la renta, que es la ley que grava la riqueza, la ganancia y que nos aplica a los domiciliados o a los extranjeros que hacen negocios aquí y generan ganancia en el Perú, ya tienen identificados actualmente 44 territorios, ¿no? Sin embargo, la norma, o sea, con nombre propio, 44 ¿Nos puede territorios. decir algunos, por favor, algunos nombres? Por ejemplo, está Panamá, por ejemplo, Que, está Mónaco, por ejemplo, está BVI, Caimán, o sea, son lugares que están ahí, son públicos, están en la ley. Y la ley además va más allá, la ley te dice,
los pagos que hagas a esos países no son gasto deducible, no son gasto reconocido en el Perú. Además que le pone otros candados para que esas operaciones se desalienten. Sin embargo, el que quiere sacar dinero y no pagar impuestos no está pensando en que no va a ser deducible. El único mecanismo, o el más importante, consideramos algunos, es el intercambio de información y el generar información. O sea, poner las obligaciones, poner los candados de manera proactiva, que además lo ha mencionado también ahora alguno de los investigadores, es la mejor manera para desincentivar el uso de este tipo de vehículos o de este tipo de mecanismos que en buena cuenta se ha demostrado, todos los días con estas revelaciones se demuestra que son usados en su mayoría con propósitos ilícitos, ¿no? Claro, pero lo que pasa que lo que se desnuda es una gran hipocresía, porque uno ve que hay estudios así, igual que hay restaurantes 5 tenedores, pues estudios de abogados en Estados Unidos, de estos con toda la pompa del mundo, que se dedican a crear offshore y no les importa un rábano si el dinero es lícito o no, o sea, dan el servicio. Bancos que también dan esos servicios, o bancos que no alertan a sus unidades de inteligencia financiera y decir, oye, mira, esta persona de repente ha sacado, no sé, tantos miles de dólares de mis cuentas, ¿a dónde han ido? O sea, no hay eso. Entonces también hay mucha hipocresía. Si uno tiene plata y quiere desaparecerla y tiene un buen abogado, puede esconder su dinero. ¿Eso es así o no? No podría decirte lo contrario como premisa general. Sin embargo, sí hay que ver que todo esto es producto de una interacción, creo yo. Es producto de una interacción en la cual tienes un Estado que tiene que tener reglas claras, ponerlas en práctica de manera eficiente, no bajar la guardia ni bajar sus esfuerzos. Y finalmente, detrás de todo esto, desde mi humilde opinión, está el hecho de que tú contribuyes, con el Estado con el cual te relacionas. Tú contribuyes porque ese Estado te genera la riqueza que tienes, ese Estado te da las condiciones para hacer los negocios que haces. Esto creo yo que es muy importante porque los intercambios de información van a ser útiles, son una gran herramienta en la medida que el Estado tenga la legitimidad de poder pedir información para que los que generan riqueza aquí contribuyan. Lo que no podemos hacer es dejar de pedir esa información ni de tener esa legitimidad. Voy un paso más allá. Me llama la atención cuando los argentinos, por ejemplo, dicen que no pagar impuestos es hacer patria, porque son muy críticos del uso de sus recursos, ¿no? Son muy críticos del uso que hacen los gobernantes de esos recursos. Claro, acá en el Perú no estamos en esa situación, creo yo, pero debemos cuidarnos mucho de no llegar a esa situación, porque si no, esto se va a convertir en tierra de nadie, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener una visión crítica de quien le saca la vuelta con más o menos recursos a su obligación de tributar, sino podríamos convertirnos en alguien que lo ve con buenos ojos, si es que el Estado no se mantiene... Claro. ¿Qué hace la vista gorda, digamos? No un paraíso fiscal, pero un paraíso de las vistas gordas, ¿no? Miro para otro lado. Me gustaría que de forma muy breve nos explique, ya nos ha explicado qué es una empresa offshore, ¿qué es un trust? Un trust es un contrato, es una figura importada de otros países, pero también se usa precisamente por gente o por personas, empresas o personas naturales principalmente, que quieren controlar el destino del patrimonio. ¿A qué me refiero yo? Si, por ejemplo, tú acumulas una cantidad de patrimonio y quieres que haya un propósito con ese patrimonio, entonces tú contratas a una de estas empresas especializadas en el manejo de patrimonio para que entregues tu patrimonio a este contrato, a este trust, y puedas tú decidir qué se va a hacer con tu patrimonio, ¿no?
no necesariamente un trust tiene algo negativo con Un su punta trust es como un fideicomiso, Es como Clever. un, es como un fideicomiso, es un fideicomiso para los propósitos que tú creas convenientes. Ahí sí te diría que hay ciertos bemoles, ¿no? Por ejemplo, los fideicomisos que tenemos en nuestra legislación tienen ciertas limitantes y son muy costosos para ciertas personas. Y tenemos también el hecho de que chocan con la regulación nacional, que no te permiten necesariamente tener todo el control del destino de tu patrimonio, ¿no? Si a ti te pasa algo, a mí me pasa algo y tengo patrimonio, no necesariamente tengo la disponibilidad del 100% del destino de mi patrimonio. Hay una ley que obliga a que yo tenga ciertas limitaciones con lo que puede ocurrir cuando yo no esté. Claro, por Y ejemplo, que le toque una parte obligatoria si estás casado a tu pareja o a tus hijos, a eso se refiere, ¿cierto? tal cual. Entonces, claro, un trust también podría ser para una venganza post-mortem. Se portaron todos mal, me llevé el dinero a otro lado y creé, o sea, la figura del fideicomiso o trust con la figura del offshore no tienen que ir por qué ir siempre de la mano, ¿cierto? No necesariamente, no necesariamente. Es más, te diría que todo lo contrario, más bien un trust te permite, bueno, además del ejemplo que tú has puesto, te permite también controlar un poco o bastante el destino para tal vez otras motivaciones que has tenido en vida, ¿no? El legado de las personas, por Sí, por ejemplo. ejemplo, que quieren crear una fundación o quieren apoyar una causa, ese tipo de cosas. Ahora, Claro, pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Que eso no sea, como en todo, que eso también no sea un mecanismo para buscar, por ejemplo, en lo que yo veo a veces, para evadir impuestos, ¿no? O para postergar el pago de impuestos muy adelante, ¿no? claro, por ejemplo, porque el pago de impuestos por herencia son fortísimos, son altísimos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno recibe una herencia en según qué países, pagar el costo de eso es brutal. Entonces, claro, también Aquí, estos fideicomisos me pueden aliviar un poco eso, ¿no? Encubriendo mi patrimonio, o sea, la finalidad de mi patrimonio en otros sentidos. Lo que quería saber es, ya, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con IDL, Reporteros en el Perú, que integra este consorcio, tienen esta información, la procesan, la han sacado. Ahora que se sabe quiénes tenían pues el palacio, el castillo, los viñedos o los millones en determinados paraísos fiscales, ¿qué va a pasar en los países de origen? E incluso también hay mención, solo diremos esto, del offshore que tenía Pedro Pablo Kuczynski con su socio chileno Sepúlveda. No vamos a decir eh, todo lo que hay para que lean la información que publica IDL Reporteros, pero ¿qué va a pasar con esa información que ya se ha hecho pública? O sea, en los países de origen van a llamar a, por ejemplo, un multimillonario que tiene 40 viñedos comprados en California a través de un offshore, o al de la Camorra que también tiene dinero invertido fuera. lo que va a ocurrir, me imagino yo, es que cada país que considere que ha sido burlado o ha sido afectado por el uso de estos vehículos, de estas sociedades o de estas operaciones, porque identifican o a la sociedad o a la persona, cada país va a iniciar, como ocurre acá, como pasó aquí con los Panama Papers y como sigue ocurriendo con los Panama Papers. ¿Y Van a cuál puede citar ser a la sanción? ¿Cuál puede ser la sanción? Si yo he defraudado, he sacado O dinero sea, ilegalmente. lo que va a hacer cada jurisdicción es investigar a efectos de determinar, primero, si es que el dinero tiene un origen lícito o no. Segundo, si es que al margen de la licitud o no del origen, o adicionalmente, si es que es un dinero que tributó o no. Y esto no solo tiene consecuencias acerca del momento en el que se genera la riqueza, se oculta la riqueza, sino también se tiene que ver qué ha ocurrido actualmente con ese dinero o con ese patrimonio. Te ponía el ejemplo de Panama Papers. Aquí, a partir de Panama Papers, el Estado sacó una norma para amnistiar a aquellos que tenían dinero en el exterior o patrimonio que no había declarado. La gente declaró el patrimonio y 2 años después, o 3 años después, la SUNAT ha empezado a llamar a estas personas
señor, usted declaró que tenía patrimonio, lo trajo o solamente declaró y pagó el impuesto, pero eso era hasta el 2015. ¿Qué ha pasado en el 2016? ¿Qué ha pasado en el 2017? ¿Qué ha pasado en el 2018? Entonces hay personas que pensaron que solo declarando o trayendo el dinero y luego volviéndolo a sacar se acababa la historia. No, ya eres un contribuyente que está bien, ya avisaste, tengo este patrimonio aquí o lo tenía afuera, he tributado, ya lo identificó la SUNAT, se lo he mostrado y ahora tengo que ser responsable de avisar, si es que sigo siendo peruano, todos los años qué ha ocurrido con ese patrimonio, si obtuve una ganancia o no. Solo si obtuve una ganancia debería estar declarándolo. Y SUNAT muy proactivamente ha empezado a citar a todas las personas. Hay ciertos aspectos de legalidad que no corresponde en este momento comentarlos, que sí me parece que deberían mejorarse para no dejar ningún cabo suelto a efectos de que aquel que va por el lado oscuro se aproveche de esos vacíos, pero quitando eso, en el tema de fondo, está muy bien que empiecen a citar y hacerle un seguimiento a esos Claro, patrimonios. pero con la inestabilidad política que hay en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, quizás gente que tiene grandes patrimonios haya empezado a sacar dinero fuera por miedo, para blindar su patrimonio, para qué tan proactiva está siendo la SUNAT en estos últimos meses frente a esa posible salida de capitales del Perú. Es que acabas de tocar un tema muy importante. Cuando yo constituyo una sociedad offshore y saco mi patrimonio o mis ahorros de toda la vida y lo hago por inseguridad, eh, ni siquiera cabe que me miren o que sospechen que estoy haciendo algo oscuro, porque la inseguridad la puedo tener si tengo una autoridad que amenaza con controlar la salida de dinero. Y no es muy lejano. En nuestros países vecinos no se puede sacar más de cierta cantidad de cientos de dólares. Si yo me he conducido correctamente, tenemos un país de emprendedores, tenemos un país de gente que socialmente ha ascendido mucho, no jugando con reglas malas. Informalidad sí, se ha formalizado, ha tenido herramientas para formalizarse y quiere proteger su patrimonio, no es ilegal que saque ese patrimonio. Entonces, perdón, ahí quería detenerme. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Si las offshores, por ejemplo, se usan con el pretexto de protección, yo no debería darle ese pretexto de protección. Yo debería hacer sentir, no a los extranjeros necesariamente como se suele soltar en titulares. Primero, cuida a tus contribuyentes. Y otro dato adicional, ahora que nosotros trabajamos siempre revisando el origen de las inversiones, dónde hay flujos de evasión. No hay que volar tanto tampoco, o sea, no hay que dejar de intercambiar información, pero tenemos herramientas actualmente en nuestra realidad para identificar focos de evasión, para identificar sujetos o empresas que evaden constantemente y que bajo el escudo, de la informalidad no podemos dejar de atacar esos focos, ¿no? No es gratis que las grandes empresas, no es que sea defensor de las grandes empresas, no es gratis que ellas también reclamen siempre, oye, deja de mirarme solo a mí, fiscalízame todo lo que quieras, pero también estás dejando de fiscalizar a un sector informal que ya lleva varios años siendo informal y que no necesariamente se mantienen como informales, sino que hacen uso de mecanismos, tal vez a la peruana, para dejar de pagar impuestos, ¿no? Si una persona que tiene su dinero bancarizado en el Perú, lo quiere sacar a una offshore, tiene que pagar impuestos. Si lo quiere hacer por la legal, tiene que pagar No, impuestos. no, la salida de dinero no paga impuestos porque no hay una no hay un Entonces, impuesto, no hay ¿dónde una paga tasa. impuestos ese dinero? Muy buena pregunta. Mira, lo que tú tienes que, lo que nosotros hemos visto y recomendamos siempre es tributar por la riqueza que has obtenido. Es decir, si yo tengo $100,000, por ejemplo, y los quiero sacar del país, los puedo sacar abriendo una cuenta en el exterior a mi nombre. Lo primero que tengo que revisar es, oye, ¿esos $100,000 tienen un origen lícito? Sí, ¿no? No es el dinero que me dio. Ya, pongamos que sí, pongamos que es alguien honesto.
Sí. Exactamente. Lo segundo es, ¿se ha pagado impuestos para generar esa riqueza? Sí, es producto de mi trabajo, de mis Sí, ahorros, o vendí mi casa, o vendí la sí. casa de mis papás. Tengo $100.000. La salida del dinero no paga ningún impuesto. Vas a pagar alguna tasa que Y te la cobra el tasa, sí. banco. Ese dinero lo puedes colocar o en un banco directamente a tu nombre, o por un tema de protección, lo pones a nombre de la sociedad offshore que has creado para que sea titular de ese dinero. Hasta ahí no se paga impuestos. Si ese dinero se queda estacionado en un banco y el banco no te paga intereses, el dinero queda allí y no hay ninguna obligación, ni estás haciendo algo ilegal o al borde de la ilegalidad. Ahora, si es que ese dinero se invierte y te da una rentabilidad, tu obligación, si es que tú eres peruano, es que si está a tu nombre, la rentabilidad, la ganancia la tienes que declarar al final del año dentro de tus ganancias del exterior y pagar un impuesto por eso. Ahora, si es que está a nombre de si es que el vehículo es el que recibe la ganancia, probablemente no tengas que pagar impuestos todavía hasta que el vehículo decida distribuir las utilidades a los dueños del offshore. Eso tampoco está mal, porque lo que hace el Estado, o sea, el Estado peruano lo que hace es estar a la expectativa de que él decida De cómo declarar. mueves tu dinero, nada más. ¿De qué va a pasar? ¿De cuándo es rentable? En el momento que sea rentable, ahí sí tienes que, o sea, O que genere un... en el momento que hayas obtenido la rentabilidad y lo traigas. Lo que está mal, para empezar, y lo que tiene que perseguir el Estado peruano es si yo creo una offshore, otra offshore y otra offshore para, por ejemplo, en vez de vender a 10, vendo a 4 y 6, en el hipotético que mencionábamos hace unos minutos, recibo la diferencia. Y esa diferencia sí debió entrar acá si es que hubiese cobrado los precios que correspondían, ¿no? Pero ahí tenemos una administración tributaria que tiene mecanismos que actualiza, muy modernos, hay cruces de información. No es que no tengamos herramientas para combatir eso, ¿no? Muchísimas gracias. Seguiremos hablando porque es todo un mundo esto de las economías y todas estas cosas. Y recomendamos mucho leer esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, eh, a donde pertenece IDN Reporteros. Muchísimas gracias. Igualmente.